a la sesión inaugural. Tenemos una sesión especial grabada que va a versar sobre, el título será, tras algo más de una década y una pandemia, ¿cuál es el estado de la innovación pública? El leitmotiv de nuestro encuentro. Y para ello contaremos con Álvaro Serrano, que va a moderar esta ponencia inaugural que correrá a cargo de Jorge Barrero, director general de la Fundación COTEC, y de Óscar Cortés, coordinador de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid. Adelante. Todos estamos aquí en este segundo encuentro virtual del ITCPIE, del Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública, en esta primera ponencia inaugural en la que tenemos la fortuna y el privilegio de contar con dos expertos innovadores públicos que seguro que os son de sobra conocidos, pero que son Óscar Cortés, que es el coordinador de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge Barrero, que es el director general de la Fundación COTEC. Dos personas que además representan a dos instituciones que consideramos que son actores muy relevantes de la innovación, pero también de la innovación pública, y que además llevan años siendo referentes y siendo, desde mi humilde punto de vista, dos de los pilares sobre los que se cimenta la innovación pública. Es una disciplina que en la última década se ha puesto en boca en muchos congresos, con mucha inversión, con mucha divulgación, con mucha formación, pero que desde este segundo encuentro de ICIP, como ya ha introducido antes Miguel de Bas, queremos analizar un poco cuál es el estado de la innovación pública, cuáles han sido esos aciertos, esos errores que desde el sector público, también desde el sector privado, desde la gente que hace formación, comunicación, divulgación, hemos cometido en estos últimos años para que la innovación pública no haya conseguido capilarizarse en más organizaciones, para que la innovación pública muchas veces dependa más de un individuo, de un grupo de individuos que tienen la fortuna de coincidir en el tiempo y que tienen ganas de generar valor público a través de la innovación, y no dependan tanto de la cultura y de la estructura de las propias organizaciones. Y en ese sentido me gustaría comenzar con Óscar un poco para que nos dé tu punto de vista de cuál es la situación de la innovación pública tras esta década o tras esta última década desde el 2010 en la que se ha puesto tanto en boca, y también un poco de cuál ha sido el rol durante la pandemia y cuál es la situación de la innovación pública después de este contexto tan difuso y tan difícil que hemos vivido con la pandemia en las administraciones públicas. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos los asistentes a este segundo encuentro de innovación del ICIP. Muchas gracias a las personas que promovéis este encuentro por haberme invitado, y es para mí un placer participar con Jorge en esta sesión de apertura del encuentro, por el que van a pasar pues muchos colegas, amigos, personas, innovadores públicos que han tenido diferentes responsabilidades en los últimos años en impulsar lo que es la innovación pública en España. Yo modestamente y un poco refiriéndome a la cuestión que me has planteado, Álvaro, sobre la última década, ¿no? He tenido la suerte en la última década de haber estado en diversas posiciones dentro del sector público, posiciones complicadas como en el ámbito de la justicia, en el sector público empresarial estatal también, y actualmente en un ayuntamiento pues que es prácticamente como un ministerio más, ¿no? Como es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y desde todas estas posiciones pues he podido tener una visión pues yo creo que privilegiada, aparte lógicamente de haberme tenido que emplear muy a fondo con intentar promover el cambio y las dinámicas de transformación en las áreas en las que he tenido la suerte de participar, y sí que os puedo trasladar una serie de conclusiones o de elementos, ¿no? que para mí pues pueden responder a esta pregunta que nos planteas, ¿no? Yo creo que esta última década ha sido una década donde ha habido una serie de factores de contexto facilitadores de la innovación, ¿no? Voy a citar tres y sin ánimo de explayarme demasiado, ¿no? En primer lugar, empezamos la década con la llamada Gran Recesión,
¿no? La gran recesión, la crisis económico-financiera, social, política, ¿no? que tuvimos a principios de, bueno, a finales de la primera década del siglo y principios de la segunda década. Y esa, en términos del sector público, lógicamente una crisis con muchísimas implicaciones, pero se instauró el lema de hacer más por menos, ¿no? En el momento que no hay dinero y hay muchas necesidades que atender por parte del sector público, ¿no? Pues eso lógicamente pues supone un desafío, ¿no? Y eso es un desafío que facilita las dinámicas innovadoras. En segundo lugar, salimos de una y nos metimos en otra, ¿no? Llegamos a la COVID, ¿no? A la COVID, donde hubo que dar respuestas inéditas, ¿no? A problemas a los que nunca nos habíamos enfrentado en tiempos extraordinariamente cortos. De nuevo, un escenario, un caldo de cultivo bueno, pues para facilitar dinámicas innovadoras. Y todo ello ha sido, y es el tercer elemento que quiero comentar, ¿no? En un contexto de digitalización o de revolución tecnológica que cada vez es más acuciante, ¿no? Y cada vez es más veloz y más marcada, ¿no? El factor tecnológico, lógicamente, es un acelerador también de las pautas innovadoras por el propio elemento intrínseco que tiene la tecnología, ¿no? De cambio y de renovación de estructuras, procesos, servicios. Por tanto, estos tres elementos que se han producido en esta última década pues han creado un clima, ¿no? A mi juicio, favorable a la innovación. En primer lugar, han planteado muchos retos de innovación, hemos tenido muchos retos de innovación a los que atender, ¿no? Hemos tenido una oportunidad importante en cada uno de estos elementos de cuestionar ortodoxias, ¿no? Que es otro elemento importante de la innovación. Hemos tenido discontinuidades o factores disruptivos, ¿no? Que también son vectores de oportunidad para cuestionar estas ortodoxias e impulsar nuevas dinámicas y todo ello también con una conciencia de la innovación que ha ido creciendo o ha ido cultivándose más a nivel informal que a nivel formal, como yo creo que comentaremos en esta sesión, ¿no? Y todo ello en los diferentes ámbitos de actividad pública, ¿no? Tanto en la prestacional, la prestación de servicios, en la formulación de políticas, en la gestión del día a día, ¿no? Y también en las prácticas tradicionales del sector público, como la regulación o la aplicación normativa, ¿no? Que han tenido que verse todas ellas, ¿no? Envueltas en la necesidad de dar nuevas respuestas a nuevos retos y en tiempos relativamente cortos, ¿no? Pero frente a todo ello, ¿no? Es decir, un escenario favorable a la innovación, ¿no? Y un caldo de cultivo que aparentemente debería empujar todas estas cuestiones, ¿no? Pues nos hemos encontrado como si esto fuera un muelle, ¿no? Por un lado tenemos unos factores de contexto que tiran del muelle para abajo y facilitarían la innovación, pero cuando sueltas un poquito, el muelle vuelve a su posición de partida, el suflé innovador baja, ¿no? Y volvemos, digamos, a retroceder, ¿no? O a puntos de partida anteriores, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? Y aprovecho también la pregunta que me haces, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente porque las organizaciones públicas son instituciones donde hay numerosos elementos de bloqueo o stoppers, ¿no? De las dinámicas innovadoras, ¿no? Esos elementos de bloqueo suelen estar en posiciones de poder importantes y esas posiciones de poder dentro de las organizaciones pues tienen fuerza, ¿no? Para neutralizar o para superar dinámicas que en un momento dado han podido triunfar por el contexto innovador favorable, pero que cuando ese contexto, digamos, desaparece, ¿no? Pues se vuelve a dinámicas anteriores. En segundo lugar, el coste del riesgo, ¿no? El coste del riesgo en el sector público. Yo recuerdo hace muchos años, casi cuando ingresé en el sector público hace 22 años, ¿no? Que un viejo compañero funcionario me decía, aquí el que más pone más pierde, ¿no? El coste del riesgo es significativo. Estoy hablando del riesgo funcionarial, pero si lo extrapolamos al riesgo político, ¿no? La penalización del error, ¿no? Y el coste, en términos de coste político, pues eso es algo inherente al sector público que hace pues, que se frenen esas dinámicas, ¿no? Por otra parte, la sostenibilidad de los procesos de innovación, la sostenibilidad digamos, la estructuración formal de las dinámicas innovadoras. En el sector público lo que no está formalmente institucionalizado no existe y durante todo este
tiempo pues nos hemos enfrentado a dinámicas innovadoras voluntaristas, basadas en estructuras informales, en elementos, digamos, no arraigados ni anclados a la dinámica institucional, y eso lógicamente apoyado por el gran impulso de muchas de estas personas que conoces o que conocemos y que están participando aquí, y ese alma innovadora que existe, ¿no? Pero eso sin más no es suficiente, ¿no? Por eso, para concluir, ¿no? y quizá pues dar pie un poco a Jorge, ¿no? Pues como conclusión podríamos decir que hemos tenido durante estos 10 años una innovación a trompicones, ¿no? Una innovación con una falta de sistematización, una falta de anclaje institucional, ¿no? Y una falta de estandarización, ¿no? Y de arraigo a las instituciones, que yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos que afrontar en los próximos años, ¿no? Pues muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que todos, tanto los aquí presentes como la gente, como los espectadores que están en su casa o en sus puestos de trabajo, están de acuerdo en que uno de los grandes problemas de la innovación pública ha sido que realmente en muy extraña ocasión ha estado insertada en las estrategias corporativas. Que rara vez la innovación ha dependido de una estrategia, de una cultura, y ha dependido, por desgracia, desde mi punto de vista, muchas veces del esfuerzo y de las horas extras que muchos profesionales públicos y mucha gente con una verdadera vocación de servicio público, como muchos de los aquí presentes, han tenido que ejercer en su puesto de trabajo. Y en ese sentido me gustaría darle la palabra a Jorge Barrero, que como director general de la Fundación CODEC, que es obviamente creo que la organización que más trabajo ha hecho para cartografiar y para fomentar la innovación, tanto pública como privada, en España en los últimos años. ¿Qué es lo que estés haciendo desde la Fundación COTEC y también cuál es tu punto de vista ya también como persona y como innovador para combatir estas situaciones? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde COTEC? Pues muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación, a ti y a ITCIP, por supuesto, y gracias, Óscar, por tu intervención, que creo que ha resumido de una manera muy brillante el escenario en el que se está moviendo ahora mismo la innovación pública y también las razones por las que pues, resulta tan difícil convertir esta práctica en algo que esté más estandarizado, presente en el día a día de las administraciones. Al principio de la intervención, Álvaro me definió como innovador público. Bueno, quizá puedo asumir que soy innovador, o al menos lo intento. Sería muy incoherente estar en COTEC y no tratar al menos de innovar, pero lo que de ninguna manera puedo aceptar es la etiqueta de público, porque mi paso por el sector público, aunque muy intenso, fue muy fugaz. He de decir que en ese sentido, transformador para mí también, porque conocer la administración por dentro es un descubrimiento que recomiendo a cualquiera, que cambia tu visión completamente de la labor que hacen los funcionarios y que también te permite entender que parte de la cultura que entendemos y que asimilamos como normal en el sector público se debe a los fines que persigue el propio sector público, o al menos a los fines que han sido prioritarios para el sector público pues desde hace siglos, ¿no? Que no son precisamente evolucionar, sino garantizar la prestación de unos servicios con una estabilidad, con una fiabilidad que es la que luego pues, se transmite a la propia cultura de la organización. Esto para mí, o sea, puede ser, es una obviedad para todos los que estéis en el sector público, pero no es tan obvio para los que desde fuera pues, hemos tenido que relacionarnos con él, ¿no? Yo esos años que pasé en la trinchera del gabinete de una ministra, pues lo entendí mucho mejor. Y más adelante, cuando me incorporé a COTEC, me pareció que la innovación pública tenía que tener un espacio mucho más relevante en la Fundación, entre otras cosas porque sin un sector público innovador es muy difícil que el sector privado vaya a la velocidad y en la dirección que queremos que vaya, ¿no? O sea, que el sector público sea innovador es bueno per se, porque mejorará la eficiencia de sus funciones, pero a la vez es un gran tractor del propio sector privado, y por eso en la Fundación COTEC le dedicamos
bastante tiempo a la innovación en el sector público y cada vez le vamos a dedicar más tiempo. ¿Cómo vemos la situación? Bueno, pues Óscar lo ha descrito, pero bueno, voy a reincidir un poco en sus propios argumentos. Creo que la innovación pública en España ha pasado por distintas fases. Primero, por una fase completamente voluntarista y muy personal, muy atomizada. Los innovadores públicos lo eran casi a espaldas de sus compañeros y, desde luego, dedicando recursos personales más allá de sus obligaciones. Esos primeros héroes de la innovación pública pues han generado pequeñas células, han generado entornos donde se ha producido un cierto cambio cultural, pero también minoritarios dentro de la administración, y en la última etapa estas células se han ido reconociendo a sí mismas y generando redes en las que, bueno, pues Cotec ha tenido la oportunidad también de participar tímidamente y también de impulsar en alguna medida, ¿no? Pero esto claramente no es suficiente. No es suficiente y es más de lo que se le puede pedir a los empleados públicos. Ahora toca mover ficha de arriba a abajo. Toca institucionalizar estos procesos y toca tener una estrategia y un enfoque que corresponde a las administraciones al mayor nivel. Y nosotros últimamente estamos mirando en particular al departamento que tiene la responsabilidad de impulsar la ciencia y la innovación en España, que es el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que en el borrador de su reforma legal, hasta hace muy poquito, no hacía ninguna referencia a la innovación pública como algo que fuera parte de su negociado, ¿no? Y aquí hemos sido muy incisivos en la Fundación Cotec y, de hecho, hemos conseguido que haya, de alguna manera, una autoenmienda, es decir, ahora mismo hay ya una voluntad de corregir el borrador que estaba llegando ya al Parlamento. ¿Y por qué es tan importante la oportunidad que nos brinda una nueva ley? Bueno, por resumir un poco lo que ha sido la política científica en este país desde los 80, la primera ley de la ciencia, la del 86, es la ley que pone de manifiesto el valor de conocimiento como un bien público en sí mismo, es decir, la importancia de tener un sistema de ciencia asimilable al de cualquier otro de los países occidentales a los que nos queremos parecer, ¿no? Esto pasó en el 86 y tuvo su recorrido y su éxito. España es hoy una potencia científica al nivel de su economía, ¿no? En la ley de 2011, que es así que viví yo muy de cerca desde el lado público como director de gabinete de la ministra competente, se incorporaba una misión adicional en la ciencia, que es la oportunidad que ofrece el conocimiento científico para la generación de innovación empresarial. Y estábamos en aquel momento muy obsesionados con esa capa, ¿no?, de la transferencia de conocimiento al sector privado. Y creo que se consiguieron cosas y creo que, de hecho, en la reforma que está ahora planteada todavía se avanza más en esa dirección. Pero insistimos desde Cotec que esta nueva ley es una oportunidad para añadir a esas dos misiones una tercera capa, que es la importancia del conocimiento para cumplir mejor las funciones que se encomiendan al sector público. Es decir, la transferencia de conocimiento público a público o privado a público. Que no estaba para nada en la agenda de las administraciones hasta ahora. Y pensamos, y con esto ya acabo, que las formas en las que el conocimiento puede incorporarse a la regulación y a la gestión pública son muchas y muy diversas y la mayoría muy inexploradas. Primero hay un conjunto de herramientas que tienen que ver con el aprovechamiento del conocimiento preexistente. Es decir, en la toma de decisiones, ser capaces de reunir las evidencias disponibles para poder regular y gestionar mejor. Y aquí hay iniciativas, por ejemplo, Cotec ha participado muy directamente en la creación de la primera oficina de asesoría
científica al Parlamento, pero podrían darse, digamos, instrumentos de este tipo también en el poder ejecutivo. Es decir, la asesoría científica podría llegar a los gobiernos de todo tipo de una manera más estructurada. Digamos que esa es una primera modalidad, ¿no? Conocimiento preexistente que se pone al servicio de la gestión pública. Pero luego hay una segunda posibilidad, que es generar conocimiento ad hoc específico que acompañe a la toma de decisiones. Y ahí entramos en un mundo fascinante y muy poco explorado, que es el de la simulación y experimentación de políticas públicas, donde realmente tenemos una gran oportunidad de desarrollar herramientas. COTEC está haciendo sus aproximaciones. Primero está intentando medir pues hasta qué punto esta práctica está extendida o no, y también dando ejemplo, ¿no? A través de pilotos y demostradores controlados, ¿no? Que es lo que caracteriza a la experimentación, ¿no? La existencia de un control. Esa sería la segunda vía de entrada de conocimiento. Pero luego hay una tercera modalidad de entrada de conocimiento en el sector público, que es a través de soluciones encapsuladas. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la compra pública de innovación como una modalidad que permite a la administración ser un cliente, digamos, un early adopter o un cliente de referencia para una cierta tecnología, pero también hablamos de todo el ámbito de lo que se llaman las GovTech, ¿no? De la prestación de servicios tecnológicos a la administración a través de este tipo de startups, o también herramientas que permiten co-crear soluciones con el propio usuario final de las políticas, ¿no? Todo el tema de laboratorios ciudadanos. Por tanto, lo que proponemos en COTEC, y creo que honestamente hemos contribuido a conseguir, al menos en el enunciado de la ley, es que esta función, la función de servir al sector público, sea considerada entre las funciones principales del conocimiento. Y ahí, en ese ámbito, es donde debe insertarse la innovación pública, porque en todas estas herramientas el empleado público tiene un papel fundamental. O sea, el empleado público tiene conocimiento preexistente, tiene que liderar la generación de conocimiento ad hoc para la toma de decisiones, y también es el referente para incorporar este conocimiento encapsulado de cualquiera de las fuentes que he citado. Yo es ahí donde veo la oportunidad hoy, en dejar de pensar en los innovadores públicos como héroes y en convertir la innovación en la norma, y que eso verdaderamente se incorpore también a todos los procesos de carrera dentro del sector público. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que ese mensaje de que los innovadores públicos no sean casi héroes griegos, ¿no? Que muchas veces su trabajo alude más a la tragedia de Sófocles que al de un trabajador que debería de poder desempeñar su función con unas buenas condiciones, con unas buenas capacidades y en un entorno, yo no voy a decir que le sea hostil, sino que simplemente le permita poder innovar sin el riesgo y sin el miedo que en muchas ocasiones supone. Y ya que hemos abierto, por decirlo de alguna forma, ese tema del empleado, no sé, Óscar, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que hace verdaderamente a un empleado público? Hemos hablado que sea innovador, hemos hablado de las estructuras, de la cultura, pero ¿qué es lo que hace a un empleado público ser verdaderamente innovador? Se habla muchas veces de cuestiones como la identificación con la tarea, saber cuáles son las resonancias que tu trabajo tiene en la ciudadanía. Se habla también, por ejemplo, muchas veces de que el proceso de onboarding o incluso el proceso de selección para el empleado también incluya cuestiones de innovación pública. ¿Tú cómo crees que podríamos hacer que la innovación pública capilarizara más no solo en las organizaciones, sino también en los empleados? Bueno, aquí hay diversas cuestiones, ¿no?
Hay una cuestión que no se enseña ni se puede incorporar, digamos, en los procedimientos reglados de selección de empleados públicos, ni siquiera en determinados ámbitos formativos, ¿no? Especializados en impulsar el conocimiento sobre la innovación, ¿no? Que es el leitmotiv del servicio público. En un escenario ideal, ¿no? El servicio público debería ser una palanca, ¿no? Bastante significativa para impulsar esa inquietud de innovar que debería tener inherente cada persona, independientemente del puesto de trabajo que esté, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de tecnología, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, un jurista o un interventor, ¿no? Pues también puede ser innovador en una reinterpretación de la legalidad, por supuesto, siempre acogiéndose a los parámetros y al marco que determine esa legalidad, ¿no? De hecho, la profesión jurídica, pues es, yo diría, que una de las profesiones más innovadoras, ¿no? Porque al final lo que tienes es que buscar soluciones, ¿no? E interpretaciones para que las cosas estén de acuerdo a la legalidad, ¿no? Con lo cual, el leitmotiv del servicio público debe ser una palanca con la suficiente fuerza, ¿no? Como para que todos los que tenemos una nómina pública o todos los que en el día a día de las administraciones públicas estamos, intentemos desde nuestras responsabilidades, ¿no? Aportar soluciones a las diferentes cuestiones que nos afectan. Esto desgraciadamente, lamentablemente no es así, ¿no? Porque las dinámicas dentro de las cuales los empleados públicos acaban insertándose, ¿no? Pues les acaba, digamos, haciendo perder esta orientación de servicio público, ¿no? Y acaban siendo arrastrados por una serie de dinámicas, ¿no? Que son las propias de las organizaciones a las que pertenecen, que desincentivan la innovación, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento clave que es incentivar la innovación dentro de las organizaciones públicas. Y para incentivar la innovación dentro de las organizaciones públicas, la cultura de la innovación y el ejercicio de la innovación dentro de las administraciones públicas, ¿no? Pues a mi juicio hay tres elementos o cuatro elementos fundamentales, ¿no? Por un lado está el liderazgo, pero cuando hablamos del liderazgo, el liderazgo es toda actitud orientadora de un cambio, ¿no? Básicamente, ¿no? Por hacer un resumen muy sintético, ¿no? a lo que me refiero, ¿no? No estamos hablando del liderazgo formal de las organizaciones, no estamos hablando aquí que el político máximo dirigente de una organización tiene que ser un líder orientador y un líder transformador para que todos, como los ratones del flautista Amelín, le sigan en pos de la innovación, ¿no? Estamos hablando que ese liderazgo puede ejercerse también desde los mandos intermedios, desde las estructuras intermedias, por supuesto, cuanto más arriba en la organización exista, pero no nos olvidemos de que la política está orientada hacia la política, ¿no? Y la actividad política es abrasadora y la actividad política es compleja, ¿no? Y tenemos que encontrar ese papel en el directivo público, fundamentalmente, ¿no? Una de las carencias de nuestro país, como ya sabemos todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y escuchando, pues es la insuficiente desarrollo de la función del directivo público. Pero el liderazgo, a su vez, lo que acaba haciendo es transformar también la cultura y utiliza una herramienta fundamental en los procesos de innovación, que es la comunicación. La comunicación es clave para impulsar la innovación. ¿Por qué es clave? Porque bien la interpretemos de manera interna o bien la interpretemos de manera externa, añade elementos que aceleran la innovación. A través de la comunicación podemos crear un propio relato de innovación, un relato propio, ¿no? Que estimule esa cultura innovadora. A través de la comunicación podemos estimular un lenguaje común, ¿no? Digamos, que vaya soportando a ese relato. A través de la comunicación podremos retroalimentar los resultados del proceso innovador y eso es clave, es fundamental, ¿no? Porque todo proceso innovador debe ofrecer resultados para que se genere una espiral positiva y esa espiral positiva anime más y despierte más apetito innovador entre las personas que forman parte de
la organización, ¿no? Y además alinea a otros actores que a lo mejor inicialmente pues estaban reacios, ¿no? Por lo tanto, la comunicación como elemento o como instrumento del liderazgo es fundamental. El tercer elemento es la formalización de estructuras internas dentro de las administraciones públicas. Es verdad que los procesos de innovación muchas veces son procesos espontáneos, de contacto informal, de contacto de ideas, y eso, por supuesto, hay que seguir estimulándolo y manteniéndolo, porque a veces es verdad que en dinámicas informales se pueden generar elementos de valor. Pero las administraciones públicas, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Lo que no está estructurado a veces no existe, ¿no? Y el estructurar y generar estructuras que no solo estimulen ese intercambio de conocimiento, ese intercambio de personas, sino que también canalice las ideas a prototipos o hacia otro tipo de elementos, ¿no? Y que provoque pues también esa agitación cultural, ¿no? Pues me parece fundamental, ¿no? Otro elemento, el penúltimo, y ya acabo, son los incentivos a la innovación. Los incentivos siempre, bueno, pues ya que no tenemos o ya que las estructuras adormecen, ¿no? Esa cultura de servicio público, ese leitmotiv del servicio público que va inherente a la innovación, porque el servidor público lo que tiene que tener es una vocación de servicio al ciudadano muy acentuada, pues tenemos que generar una política de incentivos a la innovación. Yo creo que esto ayudaría. Ya sabemos que los incentivos económicos en la administración pública son complicados, ¿no? Pero incentivos a través de fórmulas de reconocimiento, de prestigio, incluso fórmulas a lo mejor pues de días libres o otro tipo de cuestiones que son a veces más sencillas de generar, pues pueden ayudar, ¿no? Y por último, las métricas que a su vez pueden estimular ese incentivo y a su vez a través de la comunicación y el liderazgo pueden retroalimentar la cultura innovadora, ¿no? Intentar medir cada vez más lo que surge por la innovación, el número de personas que se dedican a innovar, los resultados de la innovación, cómo esos resultados se convierten en soluciones que realmente generan un valor definitivo y que se integran en la dinámica de la organización pública, ¿no? Pues yo creo que medir pues siempre ayuda y ayuda siempre que sea lógicamente en positivo para incentivar el proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente pues son las cuestiones que yo creo pueden responder a tu pregunta, Álvaro. Genial, Óscar. La verdad que cada vez que os escucho hablar es casi como si tuviera una masterclass o un máster casi en privado, así que muchísimas gracias. Y ya la última intervención a Jorge, que le voy a pedir que sea un poco breve porque vamos justos de tiempo. Óscar ha hablado de un tema interesante que es el leitmotiv del servicio público, de por qué estamos o se trabaja en el servicio público. Y hay un tema que es interesante y que lo hemos sacado, que es que ese leitmotiv es común a muchas organizaciones y a muchas instituciones. ¿Por qué crees tú, desde tu punto de vista, que muchas veces no se innova de forma colaborativa y de forma compartida, cuando muchas veces los problemas son estructurales y comunes y se podría hacer una economía de escala en el buen sentido a nivel de innovar y a nivel de abordar soluciones en general? Es buena pregunta, ¿eh? La pregunta, pues, ¿pretendes que te conteste esto rápidamente? Pues creo que te voy a decepcionar. Pero en lugar de contestarte, lo que voy es añadir un poco más en la línea de lo que Óscar estaba comentando sobre esos rasgos, esas características que distinguen a los innovadores de los demás en general y en particular en el sector público. Yo creo que la colaboración es prácticamente un corolario de la innovación. Es muy difícil innovar en solitario, ¿no? Y yo distinguiría como tres niveles. Tengo tres preguntas que podemos hacernos, ¿no? De hecho, y nos las hemos hecho en Coteques. ¿Hay algo en nuestra naturaleza psicológica más básica que nos haga más proclives a innovar? Y en ese caso, en el sector público existen perfiles de este tipo o no frente a otros sectores, y hemos hecho el experimento. Y bueno, no es muy concluyente, pero sí parece que podría haber algunos rasgos psicológicos básicos que están asociados a una actitud más proclive a la innovación, como por ejemplo el altruismo o la aversión al riesgo. Hemos hecho el experimento, insisto, con empleados públicos, con lo cual, bueno, pues hay una parte que efectivamente puede tener que ver con tu propia naturaleza. En alguna medida el innovador puede que nazca, pero lo que está muy claro es que con independencia de ese
potencial natural o no, existe un gran recorrido para aprender y para evolucionar. Y además, de dos maneras diferentes y aparentemente contradictorias, que son además las dos acepciones de la palabra cultura. Hablamos de cultura y pensamos en el conjunto de conocimientos y competencias que adquirimos a través del estudio, del esfuerzo, del entrenamiento, y en ese sentido se puede aprender a innovar, pero también hablamos de cultura para referirnos a los valores, las creencias, las costumbres que asimilamos de manera natural y casi sin darnos cuenta cuando nos integramos en una cierta organización. Y también en esa segunda acepción del término cultura está la solución. Por tanto, naturaleza en una medida pequeña, pero quizá en alguna medida, aprendizaje con esfuerzo. Puede ser más o menos divertido aprender, pero siempre exige una concentración, un esfuerzo. Y luego ese otro gran misterio que es la cultura como la entiende un antropólogo, que es la razón por la que la misma persona, si entra en Google a los 3 meses, se va a computar de una determinada manera, y si saca una oposición y entra en un determinado organismo público, se va a comportar de otra. Y eso, ¿cómo cambiamos esa cultura de las organizaciones? Yo creo que es el santo grial, pero es fundamental, entre otras cosas, porque si no logramos cambiar la cultura de las organizaciones, tampoco podremos atraer el talento que necesitamos para dar ese salto que todos los ciudadanos esperamos del sector público. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y ya para acabar, hemos sido un poco críticos, también un poco conscientes de cuál es el estado de la innovación pública, y me gustaría, si pudiera ser, acabar un poco en alto con una breve reflexión en 30 o 40 segundos de por qué creéis que merece la pena innovar. ¿Por qué, al margen de lo difícil que es y de lo de muchas veces quizás poco agradecido, poco reconocido que es la innovación pública, por qué merece la pena innovar? Adelante, Óscar. Bueno, yo creo que merece la pena porque es una obligación para los empleados públicos, ¿no? Yo lo veo como una obligación ética en relación a nuestro ethos, el ethos del servicio público, ¿no? Y también, quizá también legal, ¿no? Estamos obligados a ello, ¿no? Con lo cual, creo que merece la pena construir unas mejores instituciones, porque las instituciones son determinantes en tener una sociedad avanzada, una sociedad con una buena calidad democrática y con buenos servicios para los ciudadanos, y yo creo que eso es lo que per se justifica el que tengamos que incorporar la innovación como parte de nuestra actitud como empleados públicos, ¿no? ¿Y tú, Jorge, qué opinas desde Cotés, que tenéis la innovación tan metida en el ADN? ¿Por qué merece la pena innovar? Yo creo que ser innovador supone ser doblemente optimista. Primero, porque un innovador es alguien que piensa que las cosas pueden mejorar, pero es que además es alguien que piensa que él puede hacer algo para mejorarlas. Personalmente no concibo mi propia vida sin estos dos principios. Yo no sé si hay personas capaces de levantarse todos los días pensando que el mundo no va a mejorar o que ellos no pueden hacer nada para mejorarlo. Pero para todos los demás, yo creo que la innovación es un buen ejercicio. Pues muchísimas gracias, y concluimos aquí esta primera sesión del segundo encuentro de innovación virtual del ITCIP. Solamente me queda agradeceros a vosotros vuestro tiempo, vuestra dedicación, pero sobre todo el esfuerzo que desde hace tantísimos años lleváis haciendo para que la innovación pública y en general el sector público sea un lugar mejor en el que estar. De verdad, muchas gracias. Gracias.